Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les pedimos antes que nada una disculpa por el retraso. Estas cuestiones de la tecnología y de la lluvia no nos han venido un poco bien este día, pero queremos darle la bienvenida a este foro que vamos a tener como un homenaje a José Revueltas, luchador social, escritor, periodista. Tiene tantísimos títulos y que estamos hoy muy contentos de poder dedicarle un homenaje a 45 años de su aniversario luctuoso. Nos da mucho gusto, además, los participantes que tenemos aquí para poder hablar un poquito de él, de su vida, de su obra, de muchas cosas que vamos a poder platicar sobre él. Entonces, me gustaría presentarlos rápidamente. Tenemos al maestro Luis Hernández Navarro, que vamos a empezar con él, y a la maestra Olivia Revueltas. Al maestro Philippe Cheron lo vamos a tener en una presentación un poco aparte. Esto es debido a diferencias horarias. Él desgraciadamente no pudo estar aquí en México para grabarlo, entonces pues vamos a tener que recurrir a esta nueva forma, pero de todas maneras esperamos que pues contar con su presencia de todos los que nos están sintonizando ahora para poder escuchar al maestro Cheron, que nos da muchísimo gusto poder estar pues todos aquí platicando, ¿no? Entonces, me queda más que agradecerles y pues presentar al maestro Luis Hernández, que aunque creo que no necesita presentación, yo creo que pues podemos hablar un poquito de su vida, de su semblanza. Como muchos saben, él es escritor, periodista mexicano, está especializado en temas de educación y es además colaborador en publicaciones como The Guardian, Carta Mayor, es vicedirector y coordinador de la sección Opinión del diario La Jornada. También fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el ámbito político, que pues de esto es lo que más queremos que nos platique en este homenaje, pues ha sido organizador de sindicatos independientes en los años 70, también fue asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras, participó en los diálogos de San Andrés entre los zapatistas y el gobierno. Igualmente fue secretario de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas en los 90, y algunos de sus libros, Chiapas, La Guerra y la Paz, Sentido Contrario, Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial, Siembra de Concreto, Cosecha de Ira y No Habrá Recreo, Contrarreforma Constitucional y Desobediencia Magisterial. Pues bueno, no me queda más que dar la palabra y pues agradecerles a todos los que nos están sintonizando. Vamos a escuchar un poco sobre el maestro José Revueltas el día de hoy. Adelante, Luis. ¿Tu audio está desactivado? Comenzamos con la técnica. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias al INER por la invitación, la convocatoria. Gracias a Marta y Eduardo allí en los controles técnicos. Es para mí un gran honor participar en este homenaje a este hombre apasionado y apasionante y estar en esta mesa con la maestra Olivia Revueltas, una de nuestras grandes glorias jazzísticas mexicanas. Ejemplo musical y artístico en todo el sentido de la palabra, y también con Philippe Cheron, el maestro Cheron, que gracias a él, a su trabajo de editor, pues tenemos acceso a las obras completas del maestro Revueltas, más de 20 tomos, y él es autor también de un libro fundamental, El Árbol de Oro, de José Revueltas. Quiero comenzar con algo que no tiene importancia, pero quiero hacer referencia a eso. El primer libro que tuve la posibilidad de editar junto con otros compañeros es un libro de historia de México, 100 años de lucha de clases, aquí lo tengo, que es un libro de material de historia contemporánea, básicamente para estudiantes del CCH. Ese libro se los dedicamos a Lucio Cabañas y a José Revueltas. Apareció la primera edición en 1978. José Revueltas tenía 2 años de muerto,
pero era un ejemplo para todos nosotros que queríamos reivindicar, aunque fuera a través de ese pequeño gesto, como era el de una dedicatoria en un libro. Hace 45 años, menos un día, el 15 de abril de 1976, José Revueltas fue sepultado en el Panteón francés. Tenía entonces casi 62 años de edad y había pasado ya un buen tiempo enfermo, delicado, entrando al Instituto de Nutrición. Asimismo, durante casi 4 años y medio pasó por distintas penitenciarías, 6 meses en la correccional, cuando todavía no tenía 15 años, 2 encierros en las Islas Marías, una, según decía su compañero el ratón Velasco, porque en la cárcel en la que estaban aquí en la Ciudad de México, Revueltas reivindicaba agua y sol, y entonces sus carceleros le dijeron, está bien, les vamos a dar agua y sol, y los mandaron entonces al mar ahí en las Islas Marías. Otros 2 meses de encierros cortos y 30 meses tremendos en Lecumberri entre 1968 y 71, acusado de ser el autor intelectual, el instigador del movimiento estudiantil popular del 68. Revueltas decía que la cárcel no lo había afectado, que al revés, que lo había fortalecido, que le daba vigor. Él señalaba dentro de Lecumberri que pues eran los gajes del oficio, que eso era la lucha de clases y que evidentemente hay que ser consecuente con lo que implica este tipo de lucha, decía Revueltas. Si uno es oportunista, pues el camino lo tiene allanado, siempre y cuando se allane, eso decía él. Y al mismo tiempo decía, yo no cederé hasta el último momento de mi vida. Ese 15 de abril tomó la palabra ante una multitud que acompañaba el féretro de José Revueltas, el entonces secretario de Educación, Víctor Bravo Aguja, con un discurso aburrido, monótono, oficialista, y el compañero de celda de José Revueltas en Lecumberri, Martín Dosal, lo increpó directamente y le dijo, ¿no se da cuenta de que no queremos oírlo, señor? Es usted parte del mismo gobierno que persiguió y encarceló a José Revueltas. Y a continuación la multitud comenzó a entonar la canción de Benítez y Valencia, que dice, yo quiero que a mí me entierren como el revolucionario envuelto en bandera roja y con mi fusil al lado. Así vivió y así murió José Revueltas, un hombre terco, terco, terco. Cuando le preguntaban que por qué él era tan terco, él respondía, la historia es terca y yo tengo la misma consistencia. En su lápida pusieron la famosa frase de Goethe que animó mucho de su vida. Gris es la teoría, verde es el árbol de la vida. El poeta Marco Antonio Montes de Oca, compañero de José Revueltas, de Enrique González Rojo, escribió, preso hasta los dientes, uniformado, pero distinto a muchos de tus compañeros, dejabas que tu espíritu volara libre como nunca. Ya ves, José Revueltas, la prisión no te hará descansar. Tú eres de los que duermes solo en la sepultura. A 45 años de su fallecimiento, sabemos que tampoco en su sepultura está descansando, porque su fantasma sigue ahí agitando conciencias por todo el país y marcando el ejemplo de lo que es el compromiso con la transformación social. De José Revueltas puede decirse lo mismo que se decía de Jean-Paul Sartre. Sartre, con quien él tenía una interlocución y una relación intelectual estrecha, sostenía que el marxismo es el saber de nuestro tiempo. En ese saber fue precisamente en el que José Revueltas se movió prácticamente desde su juventud. Él fue toda su vida un comunista con partido o sin partido, un marxista crítico, salvo un pequeño periodo de stalinista. Su hermano Fermín había sido fundador del el periódico El Machete y él devoraba, José, el periódico semanalmente.
Estudió solamente hasta el primero secundaria en el colegio alemán porque la bancarrota cayó sobre la familia y él tuvo que entrar a trabajar y se volvió autodidacta. Decía que la Biblioteca Nacional había sido su preparatoria y su universidad. Y es ahí que se relaciona con el marxismo, primero buscando respuestas a sus preguntas religiosas, después a sus preguntas existenciales. Y se acerca a un marxismo entendido como un fenómeno de la cultura contemporánea más que como una doctrina cerrada. Así es que lee a Kautsky, lee un resumen del Capital, lee a Mandolfo, un marxismo abierto y termina conociendo también mucho de la historia de México, de los clásicos, un poco después a partir de la obra de un maestro muy relevante, Alfonso Zebra Tejas-Sabre. Él decía que lo que más le había permitido acercarse a la teoría comunista, su mayor atractivo era precisamente el internacionalismo. Y Revueltas fue siempre un internacionalista, fue un hombre del mundo, un hombre cosmopolita y al mismo tiempo profundamente nacional, que conocía el último pueblo de México, al que viajó en camiones de segunda línea, durmiendo en petates, pero también conoció, como veremos un poco, la Unión Soviética, Cuba, muchas otras partes del mundo, siempre luchando. Mariátegui, el gran marxista peruano, fue su maestro, ahora veremos un poco más por qué, y él comienza a acercarse al Partido Comunista cuando trabajaba en la ferretería Rico y Trujillo. Ahí entra en contacto con Manuel Rodríguez, que pertenecía a la Juventud de Socorro Rojo, era dirigente de un sindicato de choferes, y él contaba un plan en tono jocoso. Revueltas siempre fue un extraordinario narrador, capaz de inventar historias de sí mismo una tras otra. Él platicaba cómo pues no lo dejaban entrar al partido porque sospechaban que era policía, no tenía tanto interés en entrar, sabía tanto de marxismo que decía, no, este está preparado para infiltrarnos. Una de sus primeras labores es vendiendo chocolates y chicles afuera de los cuarteles para formar células dentro de los soldados y desarrollando una política antimilitarista. Finalmente, en un meeting, no cumplía todavía los 15 años de edad, en la que los comunistas izaron la bandera roja ahí en el Zócalo, Revueltas es detenido y mandado al correccional durante casi 6 meses, su escuela nuevamente. ¿Cuál era ese Partido Comunista al que él se había integrado? Bueno, el partido se había formado en 1919 a partir de 3 grandes fuerzas. Un grupo de anarcosindicalistas, entre los que estaba Rafael Carrillo, al que Revueltas trató mucho, un grupo de pintores intelectuales de izquierda, entre los que estaba su hermano, y un grupo de gringos, hay que decirlo así, que eran conocidos como los slackers, los perezosos, que venían huyendo de la participación en la Guerra Mundial, pero que desempeñaron un papel fundamental en el partido. Un partido que se encontró de repente en el dilema de ser leal a una revolución, la revolución bolchevique, en medio de otra revolución, la revolución mexicana. Un acertijo bastante complejo de resolver. Elías Calles, el presidente, declaraba que él quería morir envuelto en bandera, ¿no? Y Felipe Carrillo Puerto, el gobernador socialista de Yucatán, le pedía a su asesor Robert Haberman que por favor les ofreciera chamba a esos jóvenes Marx y Engels, porque parecía que eran prometedores. Entonces imaginémonos ese mundo en esa época. Precisamente a descifrar ese acertijo entre la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa es que Revueltas dedicó muchísimos esfuerzos. De esos primeros años del partido, Revueltas reivindica a los anarcosindicalistas y su reivindicación por la independencia sindical, a el Partido Liberal de Flores Magón. Ese partido también tuvo que enfrentar pues durante casi 30, 40 años la sombra que representó Lombardo Toledano
con el que Revueltas tuvo primero una relación muy estrecha de colaboración y después una ruptura radical por la inconsecuencia de Lombardo. Lombardo fue lisa y llanamente un traidor, y así lo decía con esas palabras Lombardo. Así lo decía Revueltas. En 1929 el Partido Comunista pasa a la clandestinidad. Un año después justo es que Revueltas entra directamente al partido ya con todo el halo que le había dado el pasar por la correccional. Él decía que ese periodo de la clandestinidad le había permitido al partido desarrollar un gran aprendizaje, había tenido grandes lecciones. Él se vuelve organizador de sindicatos y en 1964 es enviado por el partido a Nuevo León, donde participa en una huelga de los trabajadores agrícolas del sistema de riego de la presa San Martín, que le da como premio de la lotería el que lo vuelvan a mandar a las Islas Marías en 1974. Revueltas decía que el partido lo había puesto en contacto con la realidad, que luego iba a expresar en su obra literaria, ¿no? Era un partido muy pequeño, en 1933 tenía 1,200 militantes y en 1934 tenía la hazaña de haberlos convertido en 600. Uno de esos era Revueltas precisamente. Entonces, personajes como los que aparecen en el luto humano fueron sus compañeros en las Islas Marías. O personajes como los Días Terrenales parten de su experiencia como organizador campesino en Acayucan, o una figura de los errores como Emilio Padilla es precisamente Belio Varillo, el mexicano que fue mandado a Siberia y con el que Revueltas estuvo en la Unión Soviética. Esa vida social y política le sirvieron a él para impregnarse de la realidad del país. A lo largo de toda su vida, Revueltas vivió la revolución como una pasión y la pasión como una revolución. Él decía que él era un escritor que se podía dar el lujo de ser un personaje. Sus novelas aparecía en ellas precisamente porque las había vivido. Decíamos que conoció a México y conoció al mundo, no como turista, no en primera clase, sino en condiciones muy difíciles, y señalaba cómo él se había transfigurado en contacto con esa historia, con el pueblo, al que había conocido a partir del mundo de la política. Y decía, pues ¿cómo es que los conozco si no es como cuando están al frente de un sindicato o de una huelga? Dice, ahí se transforman, la gente más insignificante se vuelve un líder tremendo. Y de esa política, decía Revueltas, recoge él experiencias inolvidables. Como la inmensa mayoría de los comunistas de la época, Revueltas tuvo una relación de amor y luego de crítica hacia la Unión Soviética. Se hacía la pregunta de cómo iba a pasar a la historia el siglo XX en el mundo, si como la historia de la revolución bolchevique o como la historia de los juicios de Moscú en los que se había juzgado injustamente a Zinoviev, a Kamenev, a Bukharin. Él obtiene su libertad en 1935 y con 21 años de edad viaja a la Unión Soviética junto con Hernán Laborde y Miguel Ángel Velasco a lo que fue el 7º Congreso de la Comintern y permaneció allí 6 meses. Sus relatos de la Unión Soviética son los de un hombre deslumbrado por donde encuentra al hombre nuevo, la causa por la que había luchado, interrogado o entrevistado por Pravda de qué pensaba sobre ese país. Decía, consideramos a la juventud soviética nuestra guía, el nuevo mundo que apuesta luminoso, su fuerza palpitante en el oeste. Revueltas es conmocionado en 1956 por el informe secreto de la URSS. Philippe Cheron en su libro señala que este informe confirmó muchas de las sospechas que anidaban en el pensamiento de Revueltas. Y él, para entonces, ya había sido expulsado del Partido Comunista. Fue expulsado en 1943.
por la dirección de Dionisio Encinas. Pero ve ese informe del PECUS con un gran optimismo todavía. Más adelante sería un crítico muy consistente y llevaría hasta las últimas consecuencias el rigor de su pensamiento para analizar lo que fue la deformación estalinista en la Unión Soviética. Regresaría a la Unión Soviética en 1957 nuevamente, ¿no? Cuando ya había regresado al partido, y escribe unas notas esplendorosas sobre lo que fue la insurrección húngara, artículos y un cuento. Y cuando tiene que tomar partido entre la Unión Soviética y China, termina tomando partido por la Unión Soviética. Revueltas fue formado, impactado, él lo cuenta, por la Guerra Cristera, por las campañas de Sacco y Camancetti y por cosas tan elementales como el maltrato que recibían los peones mexicanos en la Merced. Decía que ese maltrato lo irritaba, provocaba en él un sentido de justicia y un deseo de lucha, además, por supuesto, de la influencia de su hermano. Hay en él una posición ética que él distinguía de la moral. Él decía, la moral es enajenante y enajenada. La ética, en cambio, es una posición filosófica respecto a los valores más permanentes del ser humano. Reconocía, como decíamos hace un momento, en Mariátegui a su maestro y veía ahí la necesidad de adaptar el marxismo a las condiciones nacionales, continentales y no hacer de él un producto de importación. Y reconocía en los manuscritos económicos, filosóficos de Marx, a los que él tuvo acceso a la lectura en una traducción que hizo Alice Rule, perdón, decía que él tuvo acceso a los manuscritos y vio en ese libro fue fundamental para él en su vida ideológica. Él puso ahí el problema de la enajenación y el de la libertad como problemas principales de toda su problemática marxista. ¿Qué ideas centrales podemos recuperar? Muchas, entre otras, la reivindicación de la independencia de clase, la inexistencia histórica del partido, el carácter mistificante de la Revolución Mexicana, la autogestión. Él fue un crítico toda su vida, que hasta en el socialismo sería crítico. Quisiera terminar nada más para no abusar más del tiempo, con una semblanza poética que su amigo Enrique González Rojo, su amigo, su rival, su discípulo, hizo sobre él. Dice así la poesía de Enrique González Rojo: tan sencillo como esto, vivir indignamente entre algodones que llegan al oído para tapiar al yo, para dejarlos sin nexos en el mundo, con la cuota de besos de la madre, los hijos y la esposa, con los pulmones llenos de incienso de la gloria oficial, o vivir dignamente en la tortura, en la persecución, en la zozobra. Ser Martín Luis Guzmán o ser Revueltas. Eso fue José Revueltas. Un ejemplo que sigue vivo para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Hernández. Pues ha sido un honor escucharlo y sobre todo pues que nos haya platicado sobre pues la vida política de Revueltas, ¿no? Como usted nos mencionó, pues realmente ha sido un personaje que pues, vivió muchas cosas, muchas experiencias y pues eso fue fundamental para su obra, ¿no? Para también nosotros acercarnos a ella y comprenderlo un poco mejor y pues comprenderlo a él, creo, ¿no? Pues ahora me gustaría pasar con la maestra Olivia Revueltas, que está aquí con nosotros también. Voy a platicarles un poquito de su vida. Ella nació en la Ciudad de México el 17 de julio de 1951. Es hija de José Revueltas y como buena miembro de esta gran familia, pues desde muy joven ha estado en contacto con las humanidades, con las artes y pues también tiene un gran compromiso social. Ella desde muy joven se interesó por la música y esto, pues al igual que su padre, de forma autodidacta, le permitió iniciar una carrera musical en el jazz,
que además es pionera en el género en nuestro país. También la maestra Olivia Revueltas desarrolló la primera parte de su carrera en México y la otra parte en Estados Unidos. Pues vivió ahí más de 20 años y regresó hasta el año 2013. En ambos países realmente se ha convertido en un exponente internacional de la música jazz y a través de su propia trinchera ha impulsado la cultura, las artes, pues influenciada no solamente yo creo que por su padre, sino por ella misma, ¿no? Su propio compromiso social. Entonces, pues me queda más que agradecerle también que nos haya acompañado, maestra, y pues que nos explique un poco sobre su vida, su vida con su padre y sobre su carrera, que nos va a tocar una canción, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Luis Hernández. Qué bonito habló sobre mi padre. Me encanta su entusiasmo, su pasión. Muchas gracias, maestro. Agradezco también infinitamente a Philippe Cherón, que junto con mi hermana Andrea publicaron toda la obra. Infinitamente gracias, Philippe. Me acuerdo que una vez mi padre nos dijo, estaba con varias personas, pero se dirigió a mí enfáticamente y dice, cuando yo me muera, y ya ves que era muy simpático, me muero y la chingamusa, iba a hablar a alguien, de que quién fui, no sé cuántos, dile que diga que José Revueltas no descanse ni aún debajo de la tierra. Bueno, papá fue un gran personaje. Mi colaboración a este homenaje es una pieza que le compuse de manera muy íntima. Necesitaba yo hablar con él y me senté al piano y empecé a componer esta piececita. Se la dedico con infinito amor. Es mi ofrenda. Y en cada frase que termina y dice, eso es te amo. ¿Sí? Bueno, sale para el compañero José. Que nunca nos rindamos y que logremos una humanidad hermosa, luminosa.
Gracias. Muchas gracias, maestra, por su bella interpretación en homenaje a su padre. Pues ha sido un gusto realmente escucharla, tenerla aquí, haber compartido aunque sea un poco de palabras, pero pues sobre todo pues la expresión musical, ¿no? Que es tan de usted y que pues representa tanto para hablar de su padre, así como para él representaba las artes, las letras, para usted la música, y pues, ha sido un honor tenerla y escucharla. Es igual tener al maestro Hernández. Y compartir con el maestro Hernández y Philip, es un honor muy grande. Gracias. No, gracias a usted. Quisiera agregar algo más. Tenemos muchos saludos, mucha gente nos está escuchando de muchas partes del mundo, de Brasil, de Suecia, de Roma. Están todos muy contentos de poderla haber escuchado, de haber escuchado al maestro Hernández. No sé si pues, quiere agregar usted algo más, algo pues, para empezar un poco la sesión de preguntas, pero si usted quiere agregar algo más, con todo gusto. Ok. Bueno, pues como les comentaba, tenemos saludos de todas partes, de internacional, nacional, desde Durango, Guadalajara, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Azcapotzalco, Naucalpan, Torreón, Hidalgo, Ciudad Juárez. Un saludo a toda la gente que nos está sintonizando y escuchando. Es un gusto realmente. Y tenemos unas cuantas preguntas, a ver si podemos un poquito dialogar antes de cerrar esta participación y luego pasar a la parte de Philip Sharon. Socorro Herminia Varela Apodaca pregunta, buenas tardes, ¿dónde podemos encontrar la obra de Revueltas? ¿Hay una editorial en específico? Y la maestra Graciela González Phillips pregunta a usted, maestro Hernández, sobre la importancia de conceptualizar la irrealidad histórica del PCM, a ver si nos puede platicar un poquito más de eso. Y también si nos podría, también maestro Hernández, hablar un poco antes de cerrar del maestro Revueltas y su participación en el movimiento estudiantil de 68. Y a lo mejor también alguno de ustedes sabe si Philippe Sharon tiene algún proyecto de publicar los cuadernos que aún permanecen inéditos de Revueltas, ya que, pues como saben, él fue el editor, o si saben algunos de ustedes la cantidad, ¿no? El porcentaje de cuadernos que faltan por publicarse, o si, ¿qué pueden saber del proyecto? O si no saben nada, yo creo que le podemos hacer la pregunta también a Philip. Y ya nada más para cerrar, que si podemos hablar un poco antes de la historia de José Revueltas en la historia de la izquierda mexicana. Entonces, te cedo la palabra, Luis. ¿Tienes el micrófono apagado? Pues muchas gracias por las preguntas, por los saludos, por los comentarios. La obra de Revueltas está básicamente compilada en Editorial Era. Como decía la maestra Olivia, es un trabajo que realizó su hermana, que realizó Philip. Creo que son 26 tomos. No es absolutamente toda la obra, por ahí él fue un escritor extraordinariamente prolífico, ¿no? Escribía diarios como El Popular, como el diario en Yucatán, en fin, pero yo creo que lo sustancial de la obra está allí y es un gran trabajo de Editorial Era. Antes era muy difícil conseguir sus libros, era una verdadera hazaña. Ahora creo que para los 100 años de su nacimiento salieron 3 tomos donde se lo fundamental de la obra. Pues un saludo a Graciela, aprovecho, perdón, la oportunidad para mandarle un abrazo, y pues recordar a su papá Enrique González Rojo, recientemente fallecido, que en mucho la obra de Revueltas la conocí también a través de Enrique, de su otro compañero, Francisco González Gómez. Y efectivamente, una de las tesis centrales de José Revueltas, que está formulada con toda claridad en un ensayo sobre un proletariado sin cabeza, pero que viene procesándose desde mucho antes, por lo menos desde 1940, tiene que ver con esta idea de la tesis de la irrealidad histórica del Partido Comunista.
si el Partido Comunista es la vanguardia de la clase obrera y la clase obrera ha perdido su independencia, como sucedió en aras de la mistificación de la Revolución Mexicana, ese partido existe de nombre, pero no existe en la realidad como una fuerza actuante, dirigente, que conduzca esa realidad. Y a tratar de ponerle la cabeza a ese proletariado, José Revueltas dedicó muchos años de su vida, al mismo tiempo que desmistificaba a la Revolución Mexicana. Esto es fundamental, me parece, en estos tiempos, en donde la ideología del nacionalismo revolucionario nos invade por todos lados, y recuperar la crítica demoledora que hizo al nacionalismo revolucionario Revueltas, y cómo solamente a partir de esta crítica se puede construir una independencia de clase, y después empalmar con lo que fue todo su proyecto de autogestión, creo que es fundamental. Revueltas, ya lo platicamos un poco, militó en el Partido Comunista, fue expulsado del Partido Comunista, formó parte del Partido Obrero Campesino de México, donde finalmente luego son también prácticamente expulsados junto con Enrique González Rojo, hasta que forman la Liga Leninista Espartaco. Se ha dicho mucho, y no bien, de la Liga Leninista Espartaco, pero si algo hizo el espartaquismo en México, y creo que eso lo sistematiza muy bien Paulina Fernández Crisly, es que mostró con toda claridad que en ese mar de descomposición política, que en ese mar de derrota tras derrota de la clase obrera, había una luz al final del túnel que permitía seguir manteniendo viva la esperanza en un mundo emancipado, en un mundo justo, en un mundo que fuera más allá de la lucha de clases, en un mundo donde se pusiera por delante o donde se avanzara en el proceso de desenajenación y de la libertad humana en el más santo sentido de la palabra. Y Revueltas es fundamental en construir este proyecto. Insisto, él había visto ya cómo el partido se había venido pudriendo, pues de repente todos los viejos militantes que en la década de los 30 estuvieron en la cárcel, veían cómo eran desplazados por nuevos militantes durante el cardenismo con sus carros de lujo, ¿no? Y después vino este marxismo de Huarache, de Dionisio Encinas, y el estalinismo más ramplón, que echó a perder muchas de las luchas históricas que se habían venido dando. El papel de José Revueltas en el movimiento estudiantil es ejemplar. Él veía en la lucha estudiantil el relevo de lo que había sido la lucha ferrocarrilera de Demetrio Vallejo en 1958. Esta búsqueda de la independencia de clase que había fracasado y que había sido ahogada por la represión gubernamental de Adolfo López Mateos. Y finalmente los estudiantes tomaron la estafeta por esa independencia. Carlos Monsiváis decía sobre Revueltas y su papel en el 68, él no es un líder, pero sí una presencia inspiradora. Es el ejemplo más fértil de la continuidad generacional. Su papel en el 68 es extraordinario, ¿no? Un hombre de su edad se relaciona de tú a tú con los estudiantes, se va a vivir a la universidad, se va a vivir a la Facultad de Filosofía, come lo que hay, lo que ya estaba acostumbrado en la cárcel, se dirá, no, pero igual, se duerme en los mesabancos, como puede, escribe proclamas. Su respuesta al informe de Gustavo Díaz Ordaz, su informe presidencial del 1 de septiembre, es una obra de arte, es una de las grandes fiestos políticos de este país, a la altura del manifiesto del Partido Liberal Mexicano o todos esos episodios de la historia. Viene de su pluma y viene de esa relación viva que él construyó con los estudiantes. Y cuando finalmente él es detenido,
encarcelado. El Estado se ceba con él, hay que decirlo. A José Revueltas, Gustavo Díaz Ordaz, a través de personeros, le ofreció en 3 ocasiones la posibilidad de salir del país. Y él en esas 3 ocasiones dijo que no. Y se jugó su vida, su libertad, su seguridad, junto con todo el resto de los muchachos. No aceptó ese ofrecimiento de salida. Y en la cárcel lo responsabilizaron a él de todos los crímenes. Y él dijo, sí, yo soy responsable. Se hizo responsable, no para aparecer con un liderazgo que no tenía y que no pretendía tener, sino, él lo decía con toda claridad, para desresponsabilizar a los dirigentes estudiantiles y que las penas cayeran sobre él. Y dentro de la cárcel siguió muchos de los jóvenes, era la primera vez que iban a prisión. Él ya sabía lo que era la prisión, les ayudó, les enseñó a cómo vivir detrás de las rejas. Es una enseñanza muy, muy difícil. Siguió siendo extraordinariamente productivo, ahí elaboró el Apando, ¿no? Tenía en su celda un retrato enorme de Trotsky, con el que él comenzaba a identificarse, aunque se había acercado a una corriente trotskista, aunque tenía diferencia con el trotskismo, que era demasiado ideológico, de tal manera que su papel en el movimiento estudiantil y después del movimiento estudiantil alrededor de la idea de la autogestión académica fue fundamental. Su ejemplo, entonces, insisto, sigue ahí, sigue vivo, murió como vivió toda su vida, con sencillez, con humildad, viviendo en distintas casas, viviendo la precariedad, con grandes carencias, pero con una dignidad a toda prueba. Durante mucho tiempo yo tuve que cruzar un paso de peatones que estaba en el metro Chabacano, donde había un letrero que decía algo así como Prepa 7 no claudica. Bueno, cada vez que me acuerdo de ese letrero, me acuerdo de esa fotografía de José Revueltas, erguido de pie, con la B en alto, ¿no? Haciendo la B de la victoria. José Revueltas nunca claudicó. Así es. Muchísimas gracias por esa excelente participación. No sé, creo que la maestra Revueltas está emocionada, yo también estoy emocionada y creo que el público en general estamos todos muy emocionados realmente por lo que nos ha comentado. Hay un comentario de Alf García, maestra Revueltas. Él le manda una expresa felicitación por su magnífica obra musical y que demuestra todo el amor que le tiene. Le manda mucha admiración, muchos saludos a usted y a toda la familia Revueltas desde Durango. Muchas gracias. Yo quisiera agregar ahí en eso que, pues, si usted tiene algún comentario respecto a eso, porque creo que nos quedó esta emoción con la que usted interpretó esta pieza sobre su padre, ¿no? Si a lo mejor nos puede platicar un poquito cómo fue esa experiencia vivir con él y lo de la inspiración que le dio para tocar, ¿no? Esta pieza. Y tengo otra preguntita para el maestro Navarro, pero si le doy la palabra, maestra. Bien, la única vez que yo viví con mi padre, y fue una aventura maravillosa, fue cuando él vivía en la calle de Unión, en la colonia Escandón, en una vecindad, y era tal su pulcritud y dignidad. Teníamos una mesita pelona de madera y él sacaba su pañuelo y lo ponía para poner su platito, su tacita de café, la cafetera. Sus libreros eran guacales de la Merced. Pero todo estaba tan pulcro y con una dignidad increíble. Y me acuerdo que él me dio su recámara y él se dormía en el sofá de la sala. Un sofá todo viejo, pero cómodo hasta cierto punto.
Y una noche me levanto y no lo veo en el sofá, pero veo luz en el estudio, en su cuarto, que era el estudio. Y me asomo y mi padre estaba llorando, pero era un llanto terrible, llorando, y seguía escribiendo y escribiendo. Y sollozaba y seguía escribiendo. Y dije, déjalo, está creando. Ya me fui otra vez a la recámara. Era un compañero solidario, un ser tan hermoso, de verdad, tan generoso, tan humano. No tengo más palabras, de verdad, para describir su grandeza de espíritu. Gracias. No, gracias, maestra. Le están enviando muchos saludos, están muy interesados en también de su propia obra de usted, dónde podemos escucharla, dónde podemos acercarnos a usted. También Coral Revueltas Valle le manda muchos abrazos, le manda muchísimos saludos. Tenemos muchos fans de ustedes aquí, pues, sintonizándonos. Y me gustaría un poco también hacer unas dos preguntas que sobran al maestro Hernández. Nos preguntan que, pues, ¿cuáles son los autores que dieron continuidad a la Escuela del Pensamiento de José Revueltas? Y, bueno, si quiere contestar esta, y ahorita le digo la más para hacerlo más dinámico. Yo creo que uno de sus camaradas, compañeros, discípulos de los que ya hablamos muy claramente, pues es Enrique González Rojo, ¿no? Él, consecuente como Revueltas también al final de su vida, un artista también como Revueltas. Revueltas también hizo poesía, pero no tanto como las novelas o los cuentos, ¿no? Pero Enrique fue filósofo, político y poeta. Creo que él es uno de sus continuadores. Yo creo que con todas las diferencias que se quiera, hay en el mundo, y perdón, es mi interpretación, en el mundo del zapatismo, ¿sí? Una línea de continuidad con muchas de las aportaciones de José Revueltas. Toda esta visión de la autogestión, toda esta visión de la independencia de clase, toda esta crítica del nacionalismo revolucionario, hay un puente entre ellos. Hay libros muy buenos, a mí me gustan mucho sobre el pensamiento de José Revueltas. Uno es el de Arturo Anguiano, el maestro Arturo Anguiano. Otro es el de José Fuentes Morúa, de la UAM. En todos ellos creo que hay una continuidad. Yo decía hace un momento, conocí muchas de las anécdotas de la vida, del pensamiento de José Revueltas a través de un otro maestro mío, de Francisco González Gómez, que fue reclutado a la Liga por Revueltas, y que militó junto con Pepe, como él le llamaba, ¿no? Hasta que lo expulsaron porque tuvieron diferencias sobre la cuestión chino-soviética y sobre los artículos que Revueltas escribió en El Día, tomando posición sin que lo hubieran debatido antes, cosas que en la perspectiva del tiempo no tienen prácticamente ninguna importancia, pero yo creo que él mismo se reivindicaría como un continuador de Revueltas. Entonces, y creo que en muchos de los jóvenes del 68 hay también una línea de continuidad. El mismo Martín Dosal, como filósofo, del que hablábamos, y que como en su sepelio enfrentó a Bravo Aguja y él le dijo que se callara. En todos ellos, en toda esa generación del 68, Revueltas fue un símbolo y una inspiración donde tuvo muchas de sus aportaciones continuidad. Yo considero, esa es mi opinión, que Revueltas es uno de nuestros más grandes novelistas del siglo XX. Al lado de Rulfo, al lado de Martín Luis Guzmán, al lado de Fernando del Paso, está José Revueltas. Y es, por supuesto, una
figura política emblemática de la izquierda. Creo que no hay quien le haga sombra en lo que tiene que ver con su claridad, su consecuencia y su vida como ejemplo. Exacto. Exacto. Muy bien. Tiene mucha razón, maestro. La pregunta que me sobraba era la que, pues bueno, tiene un poco de referencia con lo del movimiento zapatista. Preguntan, Sabugal Militancia desde Facebook pregunta pues qué lugar ocupa el maestro Revueltas en este movimiento, ¿no? Usted un poco habló sobre esta conexión y pues pregunta a ver si podemos un poco ahondar en eso. Y bueno, las felicitaciones no dejan de llegarnos desde todas partes, es impresionante, inclusive la Escuela Preparatoria Oficial número 82, José Revueltas, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, adopta el nombre de este gran luchador social para mantener vivo su legado. Nos mandan a todos muchas felicitaciones por el conversatorio. A la maestra Revueltas, Eugenia García Robles, le manda más felicitaciones y abrazos. Y Jennifer Cano, creo que esta a lo mejor podremos también un poco hablar un poquito más, maestra, porque ella como músico le interesa saber si existe una relación de ideales que usted sepa de proyectos entre Silvestre Revueltas y José. No sé si pues, podamos un poquito nada más eso y bueno, la pregunta que comentaba maestro Hernández. Entonces, pues le regreso la palabra y a ver si también la maestra Revueltas puede, pues no sé si hay alguna relación, pero a lo mejor usted nos puede dar luz sobre eso. Y la relación sobre la música de Silvestre y los escritos de José, maestra. Sí, así es. Yo creo que esa pregunta la puede contestar el profesor, el maestro Luis Hernández. Sí. Pues adelante, ahora sí que como ustedes quieran, ¿no? No quiero decir cosas que no correspondan. Es clara la influencia que tienen en José Revueltas Fermín y Silvestre, sus hermanos, ¿no? Tanto en un caso vía de la militancia directa en el Partido Comunista, ¿no? El mundo del arte, ¿no? Como esta idea que creo que está en el centro de toda la obra de Revueltas, de que el arte es una vía para la desenajenación y de que se puede o se debe de crear una obra artística desde dentro de los movimientos, pero no sujeto a la lógica de los movimientos. O sea, ni en Fermín, ni en Silvestre, como tampoco en José Revueltas hay nunca un arte panfletario, ¿no? Nunca. Revueltas fue un crítico enérgico del realismo socialista. Y decía, eso no sirve, ¿no? Como no servía el naturalismo clásico, él decía, bueno, no, esto, el verdadero realismo es el realismo que está en movimiento, el realismo que nos muestra la esencia de las cosas. Cómo, y perdón por la expresión, en palabras de Marx, lo concreto es la síntesis de las múltiples determinaciones de lo diverso. Eso es lo que aparece ahí, todas esas cosas que están en movimiento. Y él comprendía muy bien ese movimiento. Él era una mente dialéctica, un gran conocedor de Hegel, que además tuvo como interlocutores, por ejemplo, al final de su vida, a filósofos marxistas de una talla internacional como Henry Lefebvre, que a lo mejor ahora ya no es muy conocido, pero que es una de las fuentes de inspiración del 68 francés, que avanzó en los estudios de la vida cotidiana, urbanos, de la nueva moralidad, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo tenía un diálogo con José Revueltas al punto de que su libro sobre la dialéctica es un libro que tiene una presentación, un prólogo precisamente de Henry Lefebvre, ¿no? Entonces, regresando, ya estoy yo dando la vuelta, creo que en ellos tres, en los Revueltas como en la maestra Olivia con su arte, ¿no? Nos ha abierto ventanas, nos abre ventanas, ¿verdad? Para que nos asomemos al mundo. Nos acaba de hacer un retrato hermosísimo de su padre a partir de estas
sensaciones, ¿no? Como verdaderamente conmovedor. Y eso viene entonces de ellos tres, esta consideración de lo que es un arte genuino, de lo que es un arte auténtico, de un arte que domina la forma, pero que no renuncia nunca a tener un contenido específico. Un contenido humano, no panfletario, como usted dijo, maestro. Sí, así es. Yo creo que ante todo este homenaje ha quedado en claro lo humano, ¿no? Que era el maestro Revueltas, lo sencillo, lo maravilloso ser humano y sobre todo pues lo mucho que tiene que aportarnos aún a 45 años de su fallecimiento, ¿no? Pues realmente es un honor pues, haber estado con ustedes aquí. Me queda una pequeña felicitación que le mandan, maestra, de Nawam Sebastián Versicolor. Le dice abrazos eternos, abuelita, te amo, eres mi inspiración. Entonces creo que pues, también es bonito cerrar de esta manera, ¿no? Y pues muchas gracias también a todos los que pues, nos han acompañado. Creo que queda la participación del maestro Sharon, como les comentaba, va a estar ahorita terminando este foro en un video aparte, va a aparecer en la página del INER fanpage. Y pues también es un gusto que pues, nos hayan escuchado en este en vivo y que puedan escuchar ojalá la participación del maestro Sharon, ya que pues como también hemos visto aquí, él se encargó junto a Andrea Revueltas de editar la obra de José, una vez fallecido en Editorial Era, y tuvo muchas cosas muy importantes en las que nos habló de cómo lo conoció, cómo fue este proceso de edición, cómo ha sido a lo largo de estos años la influencia literaria. Entonces, yo creo que es muy importante también cerrar este foro. Insisto, desgraciadamente, pues no lo pudimos tener aquí. Ahí está el maestro Hernández enseñándonos su obra del maestro Sharon. Entonces, pues los invitamos a escuchar el video, pues a dejarnos sus comentarios, sus preguntas, para que pues también nosotros podamos hacérselas llegar al maestro Sharon. Y pues en un futuro poder armar a lo mejor ya algo, pues sin esta virtualidad, tal vez algo en vivo, o si no, aún con la virtualidad, pues poder contar con su presencia ya sin tantos problemas sobre la cuestión geográfica y los usos horarios que pues desgraciadamente ahorita nos vino mal, ¿no? Pero pues que ha sido un honor de todas maneras pues poder charlar con la maestra Revueltas, el maestro Hernández, sobre pues tan personaje tan importante como fue José Revueltas. Entonces, pues muchas gracias a todos. No sé si alguno de ustedes quiera cerrar de alguna manera. Pues solamente agradeciendo la oportunidad de estar aquí con la maestra Olivia, de estar con ustedes en el INER y celebrando a quien hay que celebrar, porque a pesar de que murió hace 45 años, está más vivo que nunca. Exacto. Yo quiero dar mi gratitud infinita, maestro Luis Hernández. Gracias por sus palabras, por su conocimiento, por su pasión hacia mi padre. Muchas gracias. Y gracias infinitas también a Philippe Sharon y a mi hermana Andrea, que está en otro sitio. Gracias a ustedes, maestra Ana, por la invitación y por esta labor. Qué bueno que en México, a pesar de los pesares, a pesar de quien esté o no esté, seguimos caminando hacia adelante con este homenaje, con estos recordatorios a nuestros grandes hombres. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, maestra. Gracias, maestro. Pues bueno, a nombre del INER, agradezco mucho que nos hayan sintonizado. Les comento, vean el video de Philippe Sharon que se estrena en este momento, terminando esto. Y pues muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos en los siguientes eventos que el INER tiene para ustedes y en los que intentamos acercarnos este cachito de cultura, de historia y de diversas formas a ustedes, el público. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Acaba de terminar el foro sobre José Revueltas, que acabamos de contar con la participación de Luis Hernández Navarro y Olivia Revueltas. Desgraciadamente no pudimos contar en el mismo foro con la participación de Philippe Sharon. Esto es por motivos de uso horario y geográfico y
Él se encuentra en Francia y desgraciadamente por la emergencia sanitaria no pudo acompañarnos. Sin embargo, pues le agradecemos mucho a los ponentes que participaron y al propio Philip por haber concedido esta entrevista con nosotros, porque él muy amablemente le ha interesado mucho el foro, el homenaje y la propia obra de José Revueltas. Entonces los dejamos con la entrevista con Philip y les agradecemos enormemente. Yo le quería hacer una pregunta inicial como para entrar en contexto con la cuestión de José Revueltas. Y pues no sé si nos pudiera contar un poquito acerca de su vida de usted y cómo fue este encuentro que tuvo con la obra de José Revueltas y qué fue lo que lo motivó a estudiar este personaje. Claro, pues antes que nada, muy buenos días a todos los que van a participar para responder a la pregunta, conocí a Andrea, la hija mayor de José, hace ya muchos años en París. Ella estaba estudiando, estaba terminando su maestría en París en filosofía y entonces con ella empecé a conocer a la obra de José Revueltas, que evidentemente no conocía en absoluto, nunca había, eso se remonta a los años 70, nunca había viajado a México. Y el primer contacto que tuve con José fue un poco después, cuando viajó él y su esposa Emma Barón, cuando viajaron a París. Si recuerdo bien, fue en el otoño del 72 o 4 creo que fue. Estuvo como un mes allá y entonces ya claro que entré en contacto con él, ya había leído un poco de su obra, la obra literaria, algunos cuentos, había empezado a leer algunas novelas, tenía en aquel entonces todavía alguna dificultad para entender con precisión el español. Sus textos, como ustedes saben, son esos literarios bastante difíciles, negros, pero poco a poco ahí me metí en la obra y me apasioné, evidentemente. Y claro, el contacto con José fue magnífico, era un hombre totalmente lleno de vitalidad, a pesar de que ella estaba en aquel entonces muy enfermo. Él la pasó muy bien. Le trajo en aquel entonces a Andrea su último ensayo sobre una dialéctica de la conciencia que acababa de terminar apenas, y le entregó diciéndole que era como su testamento intelectual. Y efectivamente, poco después, en abril del 76, no, es que había venido primero en el 74 y luego en el 75, muy poco antes del fallecimiento del 14 de abril del 76. Y este ensayo yo no lo leí en aquel entonces. Andrea lo leyó, le pareció muy interesante, fue un esfuerzo intelectual de parte de José muy importante, porque José, como ustedes saben, no era filósofo de formación, era autodidacta. Y entonces, bueno, cuando falleció, Andrea tuvo que viajar de París a México con urgencia para por lo menos asistir al sepelio. Fue muy complicado, tuvimos que encontrar un vuelo por Caracas, creo que Caracas en aquel entonces, sí. Pero así fue como súper precipitado, muy emocionante. Pero llegó a tiempo para el sepelio en el Panteón francés, el Panteón de la Piedad. Y claro que ya no pude volver más a José, puesto que cuando venimos a México en el 76, el mismo año, pero en agosto, ya había fallecido. Y entonces nos metimos, pues que Andrea era la albacea testamentaria de José, nos metimos de inmediato a entrar en contacto con las editoriales que ya lo tenían publicado desde antes, sobre todo las novelas, y empezar a recopilar el material que tenía todo amontonado en
en un closet de una de las, en su departamento en Insurgente Sur, frente a un edificio que ya desapareció hace como un año o dos, ya lo tiraron, justo frente al Cinema Nacar. Y ahí encontramos entonces muchas cajas de cartón llenas de inéditos, llenas de manuscritos, que empezamos a trabajar casi de inmediato. Recuerdo muy bien yo que empecé a trabajar ya en el cuartito ahí donde dormíamos. Había una visita y empecé de inmediato con lo que encontré. Lo primero que era el diario de Cuba, que escribió Revueltas cuando estuvo en Cuba en el 61, con alguna dificultad para descifrar su letra, pero mal que bien, poco a poco ahí me acostumbré. Andrea a veces tampoco podía leer con seguridad, pero poco a poco ahí nos metimos. Y empezamos a buscar un editorial para publicar. La idea que teníamos desde aquel entonces era publicar las obras completas de José. Como saben, José nunca tuvo muchos problemas para encontrar un editor para su obra literaria, pero su gran problema siempre fue para publicar los escritos políticos y teóricos. Y entonces, cuando empezamos nuestro propósito, nuestra condición, digamos, con las editoriales, era publicar no solamente la literatura, sino los ensayos políticos y teóricos. Lo que era evidentemente un proyecto editorial enorme, puesto que al final, una vez que terminamos, nos dimos cuenta que son 26 volúmenes. Y poco a poco ahí buscamos con Grijalbo, con la editorial Posada, que ya no existe, que había publicado un texto en el 75, un ensayo México, una democracia bárbara, pero no podía abarcar todo este plan editorial que era enorme, ¿no? Dividido en tres partes: lo literario, la parte política y lo que llamamos obra varia, porque había el teatro, el cine, ensayos sobre México, sobre historia de México, entre otros. Y entonces finalmente es con Ediciones Era que llegamos a un acuerdo, se mostraron entusiastas y empezamos el proyecto de edición en el 77. Los primeros volúmenes aparecieron en el 78, lo que habíamos calculado para que fuera exactamente los 10 años del julio del 68, 10 años era el aniversario del movimiento estudiantil. Y habíamos preparado con evidente prioridad alguna reedición de cuentos, una reedición de alguna novela, y el volumen de México 68, que trata precisamente del movimiento estudiantil, que Revueltas había empezado un poquito a armar, pero que tuvimos que armar completamente y preparar un prólogo, las notas, etc. Me gustaría como preguntarle varias cosas respecto a esto. Sí. Es que, por ejemplo, la literatura de Revueltas siempre se ha caracterizado de una manera, pues tiene muchos matices, a veces se ha sido muy pesimista, a veces tiene cosas muy maravillosas. También hace un retrato muy bueno de sus experiencias de vida, de las de él, ¿no? Por ejemplo, que son muy rescatables. Entonces, pues no sé, me gustaría un poco que nos platicara cómo es que el contexto político, social, familiar, ideológico lo influyó a él para crear su obra, ¿no? Sobre todo estos como momentos tan memorables que recordamos de él, como su estancia en las Islas Marías o la expulsión del PCM, ¿no? Que son lo que creo que realmente puntos álgidos de su obra, que además se ven muy marcados, pero bueno, usted aquí es el que yo creo nos puede explicar un poquito más de eso. Sí, pues ya todo el mundo ya sabe que una de las, como decir, uno de los temas, digamos, fundamentales en la obra de José es la cárcel, ¿no? Lo que yo llamo en mi tesis, en mi ensayo, la noción de encierro.
porque evidentemente hay que ligar la parte física, política, el encierro carcelario, ¿no? Que Revueltas conoció, por desgracia, muchas veces, el encierro en el dogma, que es el encierro, el encarcelamiento, el encierro en el dogma y cómo salir de este encierro, cómo salir del dogma. Evidentemente, pues eso fue el trabajo de Revueltas, criticando, evidentemente narrando sus experiencias, como en Los Muros de Agua, que es su primera novela. Ya lo saben, pues su experiencia en las Islas Marías, en donde estuvo 2 veces cuando era todavía muy joven, como preso político, sometido a un trabajo bestial, ¿no? De cargar costales llenos de sal, condiciones de vida muy terribles. El regreso de estos 2 encierros en las Islas Marías, enfermo porque tuvo el paludismo, lo que le afectó luego pues en toda su vida, ¿no? A pesar de que era un hombre muy fuerte, muy aguantador, porque vivió experiencias realmente terribles. Las cuenta en varias de sus novelas, también en Los Errores, ahí con esa escena terrible de uno de los presos, creo que es Olegario, tratando de huir por los conductos ahí por la cárcel y con ratas, las cosas espantosas. Y sus novelas siempre están también ligadas a la parte política, ideológica, Revueltas tratando poco a poco de salir de este dogmatismo stalinista que él vivió en aquel entonces. Como todas sus camaradas, pues fue el problema de la época. Él fue en su juventud, hay un dato raro, en su juventud, cuando era muy al principio, era muy entusiasta. Hay testimonios de esto y una carta a su hermano Silvestre, el músico, en donde habla que para él la literatura es la vida con todo su potencial, con toda su pasión, que es algo que se contrapone directamente al realismo socialista. Pero una vez que entra que empieza a militar, ya primero en las juventudes comunistas y luego sobre todo en el partido, ya en el partido, se ve como que se encierra en la ideología de aquel entonces, ¿no? Era muy difícil estar comunista en aquel entonces y no aceptar el dogma de que Stalin, que la URSS, la Unión Soviética, era la patria del trabajador, etc. Y entonces tuvo que tardar algún tiempo para empezar su crítica, que aparece clarísimamente en la tercera novela, Los Días Terrenales, que, como saben, le valió el rechazo total y dogmático de la izquierda mexicana, y tuvo que retirar su obra, hasta volver a surgir a partir del 55-56, con su reingreso al Partido Comunista, porque había sido expulsado en el 43 del partido. Hay una lucha interna, una de las muchas luchas internas que había en el partido. Y entonces, bueno, es todo un desarrollo ideológico que no hay que entrar en demasiados detalles porque sería muy largo. Pero piensa, a partir del 55, evidentemente hay un evento internacional muy importante, que es el 30º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, con el deshielo, el discurso secreto de Khrushchev, después de la muerte de Stalin, en donde se empieza a hablar de todos los crímenes del estalinismo, los de Moscú, que ya se sabía antes, pero era muy difícil obtener información, sobre todo en México no había traducciones, no había realmente muy poca información. Pero a partir de 55, 56, Revueltas se da cuenta de que se encuentra en el vacío ideológico y piensa que
lo mejor es reingresar al partido para emprender una nueva lucha ideológica para tratar de reorientar el partido hacia menos dogmatismo, más libertad, más democracia dentro del partido, lo que terminó en un fracaso en los 60, donde los volvieron a expulsar con sus nuevos camaradas, los jóvenes de la célula Marx, que ahora ya no son tan jóvenes, ya saben que son Eduardo Lizalde, Enrique González Rojo, y formaron una nueva formación, ¿no? la Liga Leninista Espartaco. Entonces ese tema del encierro, porque no es nada más la cárcel, es la cárcel, pero en el sentido amplio de la palabra también es una cárcel ontológica, metafísica, filosófica, etc. Y siempre hay que unirlo con, evidentemente, la libertad, el deseo de verdad, de libertad, por lo cual luchó revueltas ya después de la Liga Espartaco, que es la verdad de los crímenes, de los procesos de Moscú, la verdad sobre la Unión Soviética, y fue realmente el único en la izquierda en atreverse a decir la verdad, que era su verdad. Ya no es así, pero en aquel entonces estaba completamente solo a nivel intelectual, a nivel ideológico. Encontramos, y fue muy emocionante, encontramos unos cuadernitos, por ejemplo, del luto humano, eran cuadernitos escolares, donde Revueltas había escrito a lápiz toda la novela. Y de repente encontramos unos cuadernitos que decía Las cenizas. Era un inédito total, es un cuento que empezamos a leer Andrea y yo, pero es muy bueno, es un cuento inédito, qué raro que no lo haya publicado en aquel entonces, era un cuento creo de 38 o 39, no recuerdo con precisión. Entonces empezamos a pasarlo a máquina como se hacía en aquel entonces y estábamos en contacto con Gustavo Sainz, era muy amigo de Revueltas, él trabajaba en aquel entonces en la editorial Grijalbo y se entusiasmó evidentemente con este cuento y él era director de publicaciones en Bellas Artes y lo sacó en el suplemento, el suplemento ahí de la Gaceta de Bellas, algo así. Y con él empezamos a armar siempre fue muy amable él y José Agustín que había tenido un papel los dos tuvieron un papel muy importante en fines de los 60 para rescatar no rescatar, sino como decir, como la nueva generación que empezaron, Revueltas era poco conocido y dice, pero esta obra es mayor realmente. Y José Agustín escribió en aquel entonces, era muy joven, el epílogo, la obra completa de Revueltas de aquel entonces, en 2 tomos, la obra literaria, que todavía es realmente brillante. Pues me gustaría justo retomar, varias partes que pues, nos ha expuesto aquí. Sobre todo porque pues, ya hemos platicado un poco de este aspecto de cárcel, de Revueltas, que pues no es nada más físico, fue físico y varias veces en su vida, sino pues también fue, como dices, ontológico, fue ideológico también, tuvo posturas muy encontradas con diferentes personas del partido y con diferentes formas de lucha social que él tuvo. Pero justo por eso, como lo que retomó usted hace un rato sobre la obra que empezó a editar con la hija de José, Andrés Revueltas, que justamente coincidió con lo del 68, que fue en el 78 ya cuando ustedes pudieron sacar parte de su obra. Me parece como importante retomar este aspecto del movimiento estudiantil del 68, ¿no? Que como le comentaba fue también un parteaguas dentro de su obra, y pues me gustaría saber cómo si parte de lo que usted ha estudiado habla un poco de este compromiso social, ideológico y político que tuvo él a nivel del movimiento, cuál fue el papel que jugó dentro de porque además es un tema que nos interesa mucho, ¿no? No solamente como
a través de la obra de José Revuelta, sino también a nivel político, histórico, y sobre todo su participación de él, ¿no? Pues como saben, ¿no? En el 68, cuando él en aquel entonces vivía en Cuernavaca, y en el momento en que empieza el movimiento, de inmediato Revueltas tomó un camión y se regresó se fue a la Ciudad de México y a la UNAM, a CEU, en donde se juntó con los estudiantes, con los estudiantes de filosofía y letras, en particular con Roberto Escudero, entre otros, con quien tenía una enorme amistad. Y se instaló, como se contó después, como contaron los compañeros, se instaló ahí en una aula, dormía en un escritorio y empezó a participar, a escribir, a redactar despegados, a lanzar consignas, a tratar de alguna manera de orientar, pero de manera nada más, como decir, dando ideas, nada más, el movimiento. Y su propuesta más importante en el movimiento fue lo de la autogestión, que en aquel entonces era una idea muy para los jóvenes estudiantes muy descabellada y que no estaba evidentemente un poco fuera de la actualidad de aquel entonces, ¿no? Que era nada más de libertad de los presos políticos, un poco más de democracia en el país, los famosos puntos del pliego petitorio. Pero Revueltas tenía una visión mucho más lejana, ¿no? Veía hacia adelante y de hecho él mismo lo dice, el propio movimiento estudiantil casi de manera espontánea se organizó de manera autogestionaria, donde cada quien no había un jefe y unos soldaditos, sino que cada quien se podía expresar en las asambleas generales, todos participaban para volantear, todos para manifestar en las calles, para lanzar ideas, y eso era una manifestación de un embrión minúsculo de autogestión. Y poco después, en arquitectura, ya después del movimiento, después del desenlace terrible en Tlatelolco, empieza el autogobierno en arquitectura, que es de alguna manera algo de un embrión también de una especie de autogestión a nivel estudiantil y académico. Pero creo que es una idea y que se ve que está haciendo su camino en muchas partes del país, con los zapatistas, por ejemplo, y en otros movimientos, y por desgracia muchas veces reprimidos, pero se ve que hay algo ahí detrás que hay que seguir, por lo que hay que seguir luchando. Claro que desde mi punto de vista la autogestión me parece un ideal y que necesita una conciencia de sí de cada participante tan alta que se ve difícil todavía en la actualidad, pero no impide que sea una utopía con la que hay que luchar. Como Revueltas lo ha hecho toda su vida, ¿no? Luchar por la verdad, luchar en contra de cualquier dogmatismo. O sea, el dogmatismo a él le tocó el estalinismo, pero antes en la historia hubo la religión, ahora estamos con el pensamiento único o con el islamismo fanático. En fin, siempre hay, por desgracia, siempre hay dogmatismo contra el que luchar. Lo arrestaron después del movimiento y de Tlatelolco, estuvo todavía... Ya andaba en la clandestinidad porque lo estaban buscando y lo querían arrestar. Estuvo algún tiempo, pasaba de una casa a la otra y finalmente lo
lo detuvieron y lo encarcelaron y estuvo en Lecumberri 2 años y medio, haciendo huelga de hambre, el ataque de los comunes a finales de 69, 70, o sea, fueron experiencias cada vez más muy fuertes. Y logró salir cuando Echeverría llegó a la presidencia y tuvo que empezar a tratar de, ¿cómo decir?, era su política, ¿no?, de allanar un poco la situación, ¿no?, con los estudiantes y ya, salió como con todos los demás, con libertad bajo palabra. Y bueno, una preguntita más tal vez en este sentido de su obra. ¿Usted cree que este desarrollo de la idea de la autogestión y la utopía tiene que ver con la reivindicación de Ricardo Flores Magón en su obra de Revueltas? Bueno, de alguna manera sí. Ricardo Flores Magón es un autor y un personaje al que Revueltas evidentemente admiraba mucho. A pesar de que era un anarquista y cómo el partido podía... Flores, por ejemplo, en su ensayo sobre un proyecto sin cabeza, habla de él en términos elogiosos, que cuando habla en muchos ensayos, Revueltas, o sea, por eso a veces es un poco difícil, porque empieza a tratar un tema y, por ejemplo, en el caso del ensayo sobre un proyecto sin cabeza, que es un ensayo ideológico, teórico, y de repente hay un capítulo sobre la historia de México. Y entonces, desde la independencia, la revolución, siempre él estuvo muy interesado y trabajó mucho lo que es la historia y en particular la historia de su país. Revueltas conocía a su país de manera absolutamente increíble. En su época de militante viajó prácticamente en toda la República, ¿no? Y tenía un contacto muy próximo con la gente del pueblo y con los militantes. Todo eso le da una dimensión. Estaba viendo, por ejemplo, cuando habla del lado moridor, en su famoso, el prólogo a su primera novela, Los muros de agua, y mi literatura es del lado moridor, y dice, esa es una expresión del pueblo, el lado moridor. No es el momento de la realidad, y es en realidad el lado dialéctico de la realidad, ¿no?, con sus oposiciones, sus contradicciones que se anulan, que se superan en un sentido o en el otro, negativo o positivo, eso no, nadie lo sabe de antemano. Pero lo interesante es que siempre Revueltas se ve así, como es multifacético. Siempre une un dicho popular a un concepto filosófico hegeliano en este caso, y siempre trata así de religar, como él siempre dice, la religión no es ni fanatismo ni nada, es un cemento social, viene del latín religar, es para unir a los seres humanos. Yo quería añadir algo sobre las obras, si me permiten, la obra política que acaba de salir en Ediciones Era. Los 3 tomos de la obra política que habían sido en el centenario en 2014 publicaron con Conaculta y Ediciones Era publicaron 7 tomos de las obras de Revueltas y dejaron de lado la obra política que ahora creo que fue en septiembre o octubre que Ediciones Era los volvió a publicar en tres tomos gruesos, igual que los 7 tomos de la obra del centenario, que es una cosa muy buena, que bueno, que realmente uno puede tener acceso a esos textos políticos que son difíciles de leer, pero muy importantes,
También en esos 3 tomos están los ensayos sobre historia de México, está cuestionamientos e intenciones, que gira alrededor de problemas de estética, del problema de la polémica alrededor de los días terrenales en el 50. Y entonces esto está muy bien, hay que felicitar a Ediciones Cero por esta revisión. No obstante, y ahí está mi pequeña observación, es una lástima que lo hayan publicado tal cual, es como un facsímil, no sé si ustedes hayan visto los volúmenes, publicaron absolutamente tal cual. Los textos de Revueltas evidentemente no es cuestión de cambiar nada, pero hubiera sido tal vez importante verificar si no había alguna errata por aquí por allá, que por desgracia por más revisión que hicimos en las pruebas en aquel entonces siempre puede haber algún error. Pero en cuanto a los prólogos y las notas que escribimos en aquel entonces, hubiera sido muy bueno pues tal vez actualizar, o sea, lo que me da pena es que no me hayan avisado para poder actualizar un poco, porque 40 años después, evidentemente, no es exactamente lo mismo, ¿no? El problema del estalinismo, del neoestalinismo, así que es realmente una lástima. Y además un dato un poco molesto, si es que ni siquiera se precisa de manera clara la fecha en que se publicaron y cómo se hizo la recopilación en aquel entonces, cómo hicimos nosotros, cómo se decidió el plan de edición, por qué se quiso reunir todos los escritos políticos juntos, etcétera, etcétera. Entonces es un gran logro y de veras que hay que agradecer a ERA, pero qué lástima que no se ha hecho de manera más actualizada y corregida con alguna información, ¿no? Que hubiera sido bueno, creo que para los sectores jóvenes y del futuro, porque es muy difícil que se vuelvan a reeditar. Y la otra observación es que qué lástima que sean tomos tan gordos, cada uno creo de 300 o 400 páginas de un formato grande que para los estudiantes difícilmente lo pueden dejar y llevar en su mochila o para leerlo en el metro, por ejemplo. Como en aquel entonces habíamos acordado con Neus en el 76 de justamente hacer tomos sueltos, pequeños, primero porque son mucho más baratos, mucho más accesibles para jóvenes y para estudiantes. Pero bueno, repito que bueno que se hayan vuelto a publicar. Y al respecto hay un ensayo que quiero mencionar, que es de Arturo Unguiano, que justamente es un proyecto que queríamos hacer Andrea y yo, pero bueno, no se pudo, que es una relectura de los escritos políticos de Revueltas, y desde su punto de vista, desde luego, pero eso es totalmente legítimo, pero que da una visión bastante buena de todos esos 3 escritos políticos. Y este ensayo de él se llama José Revueltas, un rebelde melancólico. Dentro de muy poco el 150 aniversario de Marcel Proust. Y a pesar de que uno pueda pensar que Marcel Proust y Revueltas son 2 cosas totalmente distintas, y Revueltas en su juventud consideraba a Proust como un escritor burgués, un escritor de aristócratas, de salones mundanos. Muy poco tiempo después cambió de opinión. Era un gran admirador de la obra de Proust, de su obra mayor, no la perdió. Y hay una coincidencia, van a publicar, porque se han vuelto a encontrar los primerísimos cuadernitos de Proust sobre su obra. No me refiero a los cuadernos que ya se habían armado, que es la novela Jean Santeuil, sino los primerísimos apuntes de Proust,
en donde todavía hablan de datos precisos geográficos, familiares, pero hay un dato interesante, es que desde el inicio, Proust habla de hace una oposición entre dos lugares. Hay una dualidad que se va a encontrar después en su obra, a todo lo largo de su obra, que es el famoso lado de Guermantes, el lado de Swann y el lado de Guermantes. Y esa dualidad, que es la dualidad que tenemos todos, que puede ser entre la vida y la muerte, etc., la cárcel de libertad, etc., esta misma distinción geográfica que luego se encuentra en toda la obra de Revueltas, él es entre la colonia Roma y la colonia Doctores, de lo que habla en sus evocaciones requeridas, que son el inicio de sus memorias, y cuenta que cuando era niño sus padres vivían en aquel entonces en la colonia Roma, y una vez con un pequeño camarada salieron de la colonia Roma, atravesaron y se encontraron en la colonia Doctores. Y ahí tuvo una experiencia muy, muy terrible para un niño. Es que vieron una puerta abierta, entraron, se metieron ahí como curioseando, y era una morgue. Y entonces encontraron cadáveres muertos ahí y se espantaron. Y para Revueltas le quedó totalmente clavado en la memoria hasta que escribió las evocaciones, este fragmento de las evocaciones las escribió en los años 60, o sea, 40 años después. Y lo cuenta de manera perfecta y divide mi lado, o sea, como referencia directa a Proust, evidentemente, mi lado de la colonia Roma y la colonia Doctores. Es una coincidencia increíble entre dos grandes escritores, totalmente distintos en muchos aspectos, pero que tienen este punto en común. A 45 años de su fallecimiento, ¿cuál es el legado que nos deja, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos los jóvenes a esta lectura de él? ¿Qué podemos aprender de él? Y pues bueno, a final de cuentas creo que es importante señalar porque es tan importante poder recordarlo a 45 años, ¿no? De su fallecimiento. Desde luego que es importante, pues evidentemente hay que recordar al hombre que ha tenido una vida realmente terrible, pero que nunca se quejó, siempre estuvo dispuesto, sabía, siempre lo ha dicho. No sé, hay muchas entrevistas en los lugares, si no tengo nada que comer, no importa, yo sigo luchando, y ha vivido así toda su vida con altibajos, evidentemente. Tuvo épocas, por ejemplo, cuando a principios de los 40, cuando ganó el premio para su segunda novela, El luto humano, empezó a tener cierta relativa, pero cierta fama, y empezó a trabajar en el cine, empezó a hacer reportajes, y económicamente le fue bastante bien durante algún tiempo. Hacía muchas fiestas, era muy festejo con los amigos, era un hombre realmente muy alegre, feliz de la vida, pero al mismo tiempo capaz de vivir en las condiciones más terribles. Todo por su lucha, ¿no? Por sus convicciones, ¿no? Y por el otro lado, su obra es una obra mayor, evidentemente, ¿no? Es una obra literaria. Y lástima que fuera de México tenga, no sé si por razones de dificultad, si por razones de mala difusión, por problemas de que en su obra novelística siempre se mezcla la problemática ideológica, que evidentemente 40 años después ya no es muy de actualidad, ya muchos lectores no les gusta o no entienden. Entonces hay varios y luego que es una escritura bastante difícil, o sea, hay que entrarle realmente. Pero es una experiencia gratísima, realmente y hay que hacer un esfuerzo para leerlo. Es una obra mayor, realmente. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que hicimos un muy buen recorrido, ¿no? De la persona, del hombre, de su obra y pues todo lo que implica, ¿no? Creo que ha sido un buen
buen momento para recordarlo. No me queda más que agradecerle a usted, maestro Sharon, y también agradecerle al público que nos ha sintonizado, que nos ha podido acompañar tanto en la emisión en el foro en vivo como en esta entrevista, que, insisto, por motivos de la contingencia sanitaria no se puede realizar todo en uno, pero pues le agradecemos enormemente. Ojalá podamos contar con su participación, maestro, después, no solo en la virtualidad, sino pues ya a manera presencial, y pues también al público, ¿no? Ojalá podamos vernos pronto, y pues que estén atentos a lo que estamos haciendo en el instituto, y sobre todo pues también a lo que estamos viendo de José Revueltas, ¿no? Es un gusto de haber tenido este homenaje, y que sigamos leyendo su obra, sigamos reflexionando sobre ella, y al público también, pues que nos siga sintonizando y que siga reflexionando con nosotros sobre este personaje tan importante. Muchas gracias y les deseamos muy buena tarde.